Buenos días, buenas tardes, buenas noches, apreciado estudiante de la Ciudad Escolar Confenalco, en el momento en que te encuentres viendo este video. En esta oportunidad trabajaremos con el video didáctico número 5. Las temáticas que vamos a desarrollar son el género lírico y las figuras literarias o retóricas. Les habla la licenciada Caterine Zúñiga Martínez. A continuación, los invito a observar esta reflexión sobre el valor de la paciencia. La reflexión dice así: la gente cree que la paciencia es pasiva y no es así. La paciencia es activa, es fuerza concentrada. Para iniciar, vamos a abordar el concepto de lírica. La lírica. La lírica o poesía es el género por medio del cual un autor le imprime a las palabras un sentido rítmico y expresivo con la intención de comunicar su sentir, su experiencia vital, recurriendo a símbolos y a figuras que aportan sonoridad y belleza al lenguaje. En las distintas culturas y épocas, la lírica se ha caracterizado porque a través de ella, un poeta, armado de palabras e imaginación, reflexiona sobre la vida, sobre su tiempo y expresa su manera de ver y concebir el mundo. El género lírico. El nombre de género lírico proviene de lira, porque en la antigua Grecia así se denominaba a los cantos religiosos, donde una persona expresaba su sentir acompañándose con una lira, un instrumento musical de cuerdas. Los griegos diferenciaban los textos líricos o poéticos de los narrativos o los dramáticos, porque a través de estos expresaban de un modo personal o particular experiencias de vida. Las obras líricas sobresalen principalmente por la melodía, el ritmo y la armonía, los cuales se mezclan de manera equilibrada para poder conectar al lector con las emociones más íntimas del autor. El contenido del género lírico está basado en imágenes literarias o figuras retóricas, tales como la metáfora o el símil. A continuación, vamos a observar cuáles son los elementos del género lírico. Dentro de esos elementos encontramos el hablante lírico. Es el personaje que crea, es el autor de la poesía para expresar sus sentimientos y emociones. Su principal objetivo es hacer que el lector se conecte con su mundo más íntimo y personal. Otro elemento del género lírico es el objeto lírico. Este elemento está relacionado con la persona u objeto que inspira al hablante poético. Este tipo de musa suele ser algo que se puede ver y palpar, bien sea una persona o un animal. Y el motivo lírico se refiere a la temática principal de la obra, el tipo de emoción o sentimiento que se despierta en el autor a través del hablante lírico. Por lo general está relacionado con algún tipo de circunstancias o experiencia. Dentro de las características del género lírico resaltamos la expresividad, la autoría, la temática y la estructura. La expresividad es una de las principales características del género lírico y la forma en que se transmiten los sentimientos, emociones, pensamientos y sensaciones. El contenido de este género literario puede manifestar alegría, tristeza, desesperanza, gozo, felicidad, entre otros. Otra característica del género lírico es la autoría. La autoría hace referencia al autor. ¿Quién es esa persona que está detrás de esas palabras, detrás de esos versos y detrás de esas temáticas? La temática dentro de la lírica o el género lírico puede referirse a una variedad de temas,
todo ello depende de los sentimientos del autor o el enunciante. El contenido de este tipo de expresión puede estar relacionado con la vida, con la naturaleza, el fin de la existencia, el paisaje, entre otros. La estructura, las obras desarrolladas dentro del género lírico se estructuran o desarrollan en versos, pero también se da la particularidad de que son escritos en prosa y se denomina prosa poética. Por otro lado, tenemos la estructura del género lírico. Dentro de la estructura del género lírico sobresalen los siguientes aspectos: el verso, la estrofa, la métrica, el ritmo y la rima. El verso. Los versos son cada una de las líneas que conforman la obra poética. Estos están dotados de métrica y ritmo para dar sonoridad y sentido. La estrofa hace referencia a la parte del poema que agrupa dos o más versos, los cuales pueden tener una medida y rima similar. La métrica se refiere al conjunto de normas que determinan la cantidad de sílabas que poseen los versos del poema. El ritmo hace referencia a la forma de distribución de las pausas, los sonidos y los versos a lo largo del poema, para lograr que todo se fusione armónicamente. Dentro del ritmo se producen tres fases: anacrusis, interior y concluyente. Tenemos el ritmo. El ritmo se refiere a la forma en que se distribuyen las pausas. Y la rima hace referencia a las veces en que se repite un sonido a partir de la vocal tónica que conforma la última palabra que está en el verso. Podemos encontrar la rima asonante y la rima consonante. La rima sonante es la repetición de las mismas vocales en las palabras finales de los versos a partir de la sílaba tónica, es decir, donde recae el mayor acento. Y la rima consonante es la repetición de los mismos sonidos en las palabras finales de versos a partir de la vocal acentuada, incluyendo vocales y consonantes. Aquí podemos ver un poema del escritor Gabriel García Márquez. Estructuralmente, este poema está compuesto por 4 estrofas, la primera con 4 versos, la segunda con 4 versos, la tercera con 3 versos y la cuarta con 4 versos. Muy bien, en esta parte les voy a hablar sobre las subclases del género lírico. Dentro de estas subclases tenemos los poemas, las coplas, los refranes, los acrósticos y las adivinanzas. Poema es una creación literaria que busca usar toda la fuerza de las palabras, su capacidad de decir, de insinuar, sus múltiples significados y su sonoridad, para transmitir emociones e ideas que afectan profundamente al lector o a quien los escucha. Las coplas son composiciones populares que expresan los sentimientos y el humor de personas sencillas, que no buscan hacer poemas serios y profundos, sino grupos de 4 versos burlones o graciosos. Tenemos los refranes. Tenemos las adivinanzas. Las adivinanzas son textos cortos de la tradición oral que usan la musicalidad y la rima para un propósito muy curioso. El acróstico es un breve poema que debe cumplir una condición. Cada verso tiene que comenzar por una letra que sea parte del nombre de una persona o una cualidad que se quiera resaltar. Aquí tenemos algunos ejemplos. Ejemplo de poema. Eres hermosa, eres perfecta, eres tan bella como una flor. Copla. Amarillo es el patito, amarillo es el limón, amarillo es el pollito que sale del cascarón. Refranes. A buen entendedor,
pocas palabras bastan. Acróstico: E, educación; S, sabiduría; C, clases; U, universidad; E, estudiantes; L, libros; A, académico. La palabra resaltada es escuela. Y adivinanza: soy astuto y juguetón, y cazar un ratón es mi mayor afición. En esta parte tenemos las figuras literarias o recursos estilísticos. ¿Qué son? Son herramientas utilizadas por los autores y poetas para expresar sentimientos, utilizando distintas palabras o expresiones para nombrar objetos o sentimientos del lenguaje cotidiano. Los escritores recurren a estos recursos para cuando desean decir algo que en el lenguaje cotidiano les resulta muy difícil. Aquí tenemos la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Es una figura literaria que consiste en construir una serie de imágenes a través de comparaciones entre objetos o elementos que guardan una relación de semejanza o algún grado de similitud. A diferencia de la símil, no utiliza palabras o conectores que denotan similitud. Ejemplo: el jinete se acercaba tocando el tambor del llano. La metáfora de estos versos se refiere al galopeo del caballo. Símil: es una figura literaria que compara dos cosas a través de una cualidad y utiliza un nexo o palabra que une los dos elementos. Estos nexos pueden ser como, tal, cual, parece, etc. Ejemplo: sus labios eran rojos como fuego ardiente. Los soldados permanecieron inmóviles como estatuas. Metonimia: es una figura retórica que consiste en la sustitución de un término por otro, basándose en las relaciones de casualidad, de procedencia o continuación existente entre ellos. Ejemplo: la mejor pluma de la literatura universal es William Shakespeare. Onomatopeya: este recurso imita los sonidos de cosas o animales. Ejemplo: expresión de sabroso, expresión de sueño. Personificación: es cuando nosotros atribuimos vida, acciones o cualidades propias del ser racional a un ser irracional. Es decir, cuando nosotros atribuimos vida a un ser que no tiene vida, a un objeto, o atribuimos cualidades que son propias de los seres humanos. Ejemplo: mientras los niños jugaban, los árboles sonreían. Y la hipérbole es una exageración consciente que no busca mentir ni engañar. Se utiliza cuando el autor quiere resaltar algo y darles mayor fuerza a las palabras. Ejemplo: tengo 1.000.000 de amigos. Es un número imposible de amigos. Bien. Por otro lado, mis queridos estudiantes de grado séptimo, les recuerdo la rúbrica de evaluación. Recuerden que se evalúan por medio de estas actividades 3 aspectos fundamentales: indicador del saber, indicador del hacer y el indicador del ser, junto con la presentación del trabajo. Sin más que decir, les deseo éxitos en esta nueva actividad y que Dios me los bendiga enormemente. Se despide de ustedes la profesora Caterine Zúñiga.